Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Hermún Cayo. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. La verdad, estamos en esta tarde muy importante para el país, ejerciendo un derecho natural en las funciones de un asambleísta, de la asamblea en su conjunto, que es la de fiscalizar los actos de los funcionarios públicos, procurando se encuentren correctivos a los mismos. De eso estamos imbuidos todos. Ya nos darán la oportunidad, estamos a la espera de ese proyecto de emergencia económica para también cumplir con la otra función que es la de legislar, y así lo haremos. Hubiese querido obviar este momento, señor presidente, con respecto al señor ministro Richard Martínez, a quien le hemos estado escuchando con mucha atención en esta misión de ejercer el control político que efectivamente es lo que debemos hacer como Asamblea Nacional. Pero le exijo al ministro que nos debe respeto a todos. Y si acaso él se refería a algún miembro o miembros de mi bancada al querer ejercer un derecho a veto, de decir que él no va a escuchar o que no está dispuesto a escuchar, si es que viene miembros de un gobierno anterior que se endeudaron y que ahora él tiene que buscar los pordondes para pagar, pues le quiero decir, señor ministro, con mucha frontalidad, pero y exigirle respeto, porque usted no es quien para indicar qué asambleísta debe decir qué cosa. Aquí todos tenemos el derecho. Usted, como ministro de Economía, debe saber que el pago, el diferimiento o lo que sea que tenga que ver en el ejercicio, en el manejo de la economía de un país, no tiene que ver con que si era del gobierno pasado, del antepasado o del gobierno que va a venir, sino de las circunstancias. Hoy estamos, como usted mismo dice, en una circunstancia extraordinaria en donde bajaron los precios del petróleo, en donde hay el coronavirus, se ha ralentizado la economía y por supuesto, no podemos, usted no puede ejercer un supuesto derecho a veto a decir que nosotros, los que nos pertenecimos o apoyamos el gobierno pasado, porque ahí se emitieron los bonos 2020, hoy no podemos opinar que no deban pagarse. No tiene ninguna relación de racionalidad, así es que le exijo que tenga un poco más de madurez y que efectivamente no hable desde una visión de extremismo político, sino de una visión respetuosa dentro del orden constitucional de lo que significa el ejercicio de nuestras funciones, usted como ministro y nosotros como asambleístas. Quiero ser muy puntual, señor ministro. Usted ha evadido y ha sido muy oscuro en sus respuestas respecto a lo que sí son el ejercicio de sus funciones. Y yo estoy esperanzado y no quiero en esto protagonismo de nada, ni siquiera nuestra bancada busca ningún tipo de protagonismo. Esto tendrá que ser una decisión que marque un consenso de la Asamblea, a ver si el ministro está cumpliendo con sus funciones o no está cumpliendo. Digo, señor ministro, usted ha sido muy oscuro y no ha sido definitivo al decir, y creo que en un proceso de juicio político tendrá la oportunidad de demostrarnos si usted en una fecha clave que es, porque nos ha hablado de lo que ha hecho y también de lo que propone para hacer. De lo que ha hecho hay una fecha clave que es el día 20 de marzo y el 21 de marzo. El 20 de marzo usted ordenó el pago de la amortización de 325 millones de dólares. Y el 21 de marzo, el día siguiente de eso, la exministra se fue renunciando y denunciando que no tenía todos los recursos económicos para combatir la pandemia. Pandemia que originó una emergencia sanitaria, que originó una declaración de un estado de excepción, lo cual a usted le permitía hacer las transferencias adicionales. Ni siquiera aquello que efectivamente había que hacer la prioridad, defender la vida de los ecuatorianos. Tenía que haberse hecho una reforma a la cual usted está autorizado
presupuestaria para transferir recursos adicionales para combatir la pandemia del coronavirus. Usted tiene que demostrar eso, si es que lo hizo o no lo hizo. Un minuto. Gracias. Voy a culminar, señor presidente, indicando que necesitamos una respuesta clara, y si es que es un proceso de juicio político el que aclare esta circunstancia, así debe ser. Y culmino, señor presidente, indicando que muy poco se ha hablado del frente externo. Yo quisiera saber en dónde están las medidas, qué es lo que nos prevé el señor ministro a nosotros, qué es lo que nos ofrece en cuanto a medidas para evitar el desangre de las divisas dólares. El año pasado ingresaron 47.000 millones de dólares al Ecuador y salieron 46.000 millones. ¿Cuáles son las medidas, señor ministro, para evitar que en la importación de objetos suntuarios se permita este desangre y con ello un peligro grave para el sistema de dolarización en el Ecuador? ¿Qué es lo que se va a hacer en el frente externo? Muchas gracias, señor presidente.